¿Alguna vez has sentido que, aunque oras, luchas y te esfuerzas, nada parece tener sentido? ¿Que haces todo lo correcto y aún así, tu alma se siente cansada, tu corazón inquieto y tus planes desordenados? Te preguntas, si amo a Dios, ¿por qué todo parece tan fuera de lugar? Quizás la respuesta no sea que Dios no te esté escuchando, sino que tú aún no lo has colocado donde Él debe estar, en el centro de todo. El orden que tanto anhelas, la paz que no logras encontrar, esa estabilidad que parece inalcanzable, no llegarán hasta que tomes una decisión radical. Poner a Dios primero, antes que tus deseos, tus planes, tus metas e incluso tus miedos. Esto que estás a punto de escuchar no es una enseñanza más. Es una verdad espiritual que ha transformado hogares, sanado corazones, restaurado matrimonios y levantado a personas que ya se habían rendido. Es una llave celestial. Y hoy, esa llave puede abrir tu vida. Así que quédate. No cierres tu corazón, porque lo que vas a oír puede ser el punto de giro que tu alma ha estado esperando. 1. El lugar que solo Dios puede ocupar. Imagina una casa hermosa, decorada con todo lo que siempre soñaste. Tiene muebles caros, luz perfecta y detalles impecables. Pero justo en el centro, hay un vacío. Un hueco que ningún adorno, por lujoso que sea, puede llenar. Esa casa, eres tú. Y ese espacio vacío solo le pertenece a Dios. Muchos intentan llenarlo con trabajo, éxito, relaciones o distracciones. Pero cuanto más lo intentan, más grande se siente el vacío. Porque ese lugar fue creado desde antes de tu nacimiento para ser habitado únicamente por la presencia de Dios. Cuando Él no está en el centro, todo se desordena. Y aunque trates de mantener el control, la vida se vuelve un rompecabezas sin forma. El alma humana fue diseñada para girar alrededor de Dios, así como los planetas giran alrededor del Sol. Si Él está en el centro, todo tiene sentido. Pero si lo desplazamos, el sistema colapsa. Poner a Dios primero no significa vivir encerrado en un templo ni pasar cada minuto orando. Significa tomar decisiones con una sola pregunta en mente. ¿Esto honra a Dios? Cuando vives desde esa pregunta, el caos comienza a ordenarse. Los problemas no desaparecen, pero dejan de dominarte. Las decisiones siguen siendo difíciles, pero ya no son confusas. Y la vida, aunque pesada, deja de sentirse vacía. No basta con decir que Dios es primero. Se nota en lo que priorizas, en lo que piensas, en cómo reaccionas cuando nadie te ve. Poner a Dios primero no es una frase bonita. Es una declaración de guerra contra el ego. Es morir cada día a lo que quieres, para darle espacio a lo que Dios sabe que necesitas. Y aunque duele, ese dolor es santo. Ese sacrificio abre puertas. Quizás la razón por la que no has visto el cambio que esperas, es porque has pedido a Dios que bendiga tus planes, sin antes preguntarle cuáles son los suyos. Cuando dejas de forzar tus caminos y le preguntas, Señor, ¿qué quieres construir conmigo? Tu vida empieza a transformarse desde adentro. No de forma instantánea, pero sí irreversible. Porque cuando Él es el cimiento, lo que construyes no se derrumba. 2. Las consecuencias invisibles de no poner a Dios primero. No todo lo que te afecta se ve. Hay heridas silenciosas, batallas internas, cansancios que no sangran, pero duelen. Y muchas de esas cargas nacen de un corazón que ha desplazado a Dios de su trono. Cuando Él no es la prioridad, el alma empieza a fracturarse. No lo notas al principio. Todo parece funcionar igual, incluso mejor. Pero poco a poco, algo dentro de ti comienza a apagarse. Es como un árbol que parece verde por fuera, pero está hueco por dentro. Así es vivir sin Dios en el primer lugar. Te vuelves más vulnerable al ruido, más confundido, más cansado. Y lo más peligroso es que te acostumbras. El alma deja de extrañar a Dios. Y cuando eso pasa, algo dentro muere en silencio. El pueblo de Israel vivió esto una y otra vez. No por falta de milagros, sino por olvidar quién debía reinar en su corazón. Cuando se alejaban de Dios, perdían el orden, luego la paz, y después la protección. Hoy no vivimos bajo las mismas leyes antiguas, pero el principio es el mismo. Cuando Dios no está primero,
todo ocupa lugares indebidos. El trabajo se vuelve ídolo, la familia se vuelve excusa, y los sueños, una prisión. Poner a Dios en segundo lugar no solo es un error espiritual, es una decisión peligrosa. Porque aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, tiene poder sobre ti. Si eso no es Dios, entonces, ¿quién está moldeando tu alma? 3. Cuando Dios es primero, tú dejas de ser último. Hay una mentira disfrazada de humildad que muchos han creído. Si pongo a Dios primero, me olvidaré de mí. Pero es todo lo contrario. Cuando Él es primero, tú te descubres. No desapareces, floreces. No pierdes valor, lo recuperas. Porque cuando buscas primero el reino, encuentras el propósito. El mundo te dice, búscate a ti mismo. Pero Dios te dice, búscame a mí, y ahí te encontrarás. Cuando Él es tu prioridad, tú te conviertes en su proyecto. Ya no vives para impresionar, sino para obedecer. Ya no te defines por tus logros, sino por tu identidad en Cristo. Y esa verdad te libera. Dejas de correr detrás de la aprobación, porque sabes que el cielo ya te validó. Tus oraciones cambian. Ya no ruegas desde la escasez, clamas desde la confianza. El alma humana fue creada para adorar. Y cuando no adora a Dios, termina adorando cualquier cosa. Por eso, cuando Él ocupa su lugar, el alma encuentra descanso. Poner a Dios primero es afinar tu vida al tono correcto. El instrumento sigue siendo el mismo. Tú, pero ahora, cada nota que tocas suena con propósito, con paz, con poder. 4. Lo que tu día revela sobre a quien estás poniendo primero. No hace falta un examen espiritual para saber si Dios es tu prioridad. Solo mira tu rutina. El día a día revela más de lo que las palabras confiesan. ¿En qué piensas al despertar? ¿A quién acudes primero cuando estás ansioso? ¿Dónde colocas tu tiempo, tu energía, tu mente? Dios no quiere lo que sobra. Él merece lo primero, porque lo primero revela a quien realmente perteneces. No se trata de orar más, sino de vivir con conciencia de su presencia, de invitarlo a cada decisión, a cada conversación, a cada pensamiento, de convertir lo ordinario en un acto de adoración. Incluso la ciencia lo confirma, los primeros minutos del día determinan cómo procesamos el resto de la jornada. Entonces, ¿por qué no comenzar esos minutos con Dios? No como un rito, sino como un encuentro. Un Señor, dirige mi día. Cuando lo haces, el alma se alinea, la mente se aclara, y la paz fluye. No porque todo sea perfecto, sino porque todo está en orden. 5. Cuando Dios es primero, tus relaciones cambian. Dios no quiere solo tu corazón, quiere tu entorno. Porque el amor que Él pone en ti se refleja en cómo amas, cómo perdonas y cómo tratas a los demás. Muchos vínculos se rompen no por falta de amor, sino por el orden incorrecto. Esperamos que personas imperfectas llenen espacios que solo Dios puede llenar. Y eso inevitablemente nos hiere. Pero cuando Él es primero, tus relaciones se sanan. Ya no necesitas manipular, ni mendigar afecto. Amas desde la plenitud, no desde la carencia. Perdona sin rencor, sirve sin agotarte. Un hogar donde Dios es primero no es un hogar perfecto. Es un hogar donde el perdón no se posterga, donde se ora antes de discutir, donde el amor vence al orgullo. Y ese tipo de amor solo puede venir del cielo. Así que haz una pausa y pregúntate con honestidad. ¿Qué está ocupando el lugar que solo Dios merece? Quizás no sea algo malo, solo algo que pusiste en el lugar equivocado. Pero hoy puedes volver al orden correcto. Vuelve al principio, vuelve al centro, vuelve a Dios. Porque cuando Él está primero, tu alma descansa, tu vida se ordena y tu historia comienza a florecer de nuevo. Hay cosas que parecen correctas, pero si te alejan del propósito que Dios tiene para ti, se convierten en trampas disfrazadas de aciertos. Cuando el Señor ocupa el primer lugar, aprendes a dejar lo que parece bueno, para no perder lo que es eterno. ¿Cuántas veces has permitido que una relación te aparte del llamado que Dios puso en tu vida, solo por temor a sentirte solo? Pero escucha bien, nunca estás realmente solo cuando caminas con Dios a tu lado.
A veces Él permite vacíos para recordarte que la plenitud no proviene de estar acompañado, sino de estar alineado espiritualmente. Y cuando comprendes esto, algo cambia profundamente. Tus vínculos se limpian, tus afectos se ordenan, tus decisiones se vuelven más sabias. Ya no buscas amor por necesidad, sino por propósito. Ya no te aferras por miedo, sino por convicción. Ya no confundes pasión con conexión espiritual, porque entiendes que lo que viene del cielo jamás te exigirá entregar tu paz o tu fe. Una relación donde Dios es el centro no es perfecta, pero sí fructífera. Produce paciencia, gozo, verdad y respeto. Y eso es precisamente lo que el mundo necesita ver hoy. Hogares, matrimonios, amistades, comunidades donde el amor no nace del vacío emocional, sino de una fuente eterna. Por eso te pregunto, ¿a quién estás colocando en el primer lugar de tus relaciones? Tal vez nunca dijiste con palabras que esa persona está por encima de Dios, pero tus decisiones, tus silencios y tus prioridades podrían estar gritando lo contrario. Nunca es tarde para corregir el orden. Nunca es tarde para decirle al Señor, toma tu lugar en mi corazón y restaura cada vínculo de mi vida. Porque cuando Él es el principio de una relación, también es su sustento y su destino. Dios no quiere quitarte vínculos, quiere purificarlos, ordenarlos y usarlos para manifestar su gloria. 6. Poner a Dios primero transforma tu manera de decidir. En la vida hay decisiones que cambian todo. Algunas lo sabes al instante, otras lo descubres con los años. Pero cada elección está directamente conectada a tus prioridades. Si Dios no es tu prioridad, tampoco será tu consejero, y ese es el camino más corto hacia el desastre espiritual. ¿Te has detenido a pensar por qué tomaste esa decisión que ahora te duele en el alma? Muchos errores no nacen de la maldad, sino del apuro, de la ansiedad, del yo creo en lugar del Dios. ¿Qué quieres tú? Cuando Dios ocupa el segundo lugar, la lógica humana toma el volante. Pero cuando Él es el primero, la fe y la sabiduría celestial dirigen tus pasos. Y aunque no siempre será un camino fácil, siempre será el camino firme. Porque hay decisiones que llenan por fuera, pero vacían por dentro. Hay caminos que parecen rectos, pero llevan al vacío. No todo lo que brilla viene de Dios, ni todo lo urgente es verdaderamente importante. Poner a Dios primero es detenerse antes de decir sí, antes de firmar, antes de responder con enojo, antes de mudarte, antes de aceptar una propuesta. Es mirar al cielo y decir, Señor, si tú no estás en esto, no quiero avanzar. Eso es fe. Y aunque parezca simple, es una de las decisiones más contraculturales que existen, porque el mundo dice actúa rápido, pero la palabra enseña. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar no es rendirse, es estrategia espiritual. Es construir con fundamentos eternos y renunciar a lo inmediato por amor a lo eterno. Tomamos muchas decisiones en segundos y después pasamos años intentando repararlas. Pero cuando Dios es primero, Él nos entrena para discernir, para pausar, para preguntar antes de actuar. Y eso te da ventaja, porque ya no dependes de tus emociones, sino de un Dios que ya vio el final desde el principio. ¿Cuántas veces pediste que Dios bendijera una decisión que tomaste sin consultarle? Y aún así Él fue misericordioso. Pero la verdadera madurez no consiste en vivir de su misericordia, sino bajo su dirección. Y cuando aprendes a decidir con Él, tu vida cambia. No siempre hacia lo más fácil, pero sí hacia lo más pleno. A veces Dios te dice, gira a la derecha, y tú no entiendes por qué, porque el otro camino parece más corto. Pero Él ve lo que tú no ves. La obediencia puede no darte lógica inmediata, pero siempre te dará paz eterna. Y esa paz es el sello de que tomaste la decisión correcta. Así que pregúntate, ¿estás viviendo los frutos de decisiones guiadas por Dios o el caos de decisiones impulsadas por la carne? Nadie puede decidir por ti, pero Dios puede guiarte si tú decides ponerlo primero. 7. Cuando Dios es primero, el miedo pierde poder. El miedo es una sombra silenciosa que atormenta incluso a los creyentes más firmes. A veces no grita, susurra, no puedes, vas a fracasar, no eres suficiente. Y cuando Dios no es el centro, esas voces se vuelven verdades dentro de ti. Pero cuando Él toma el primer lugar,
las cadenas del temor comienzan a romperse, porque el alma reconoce que no camina sola. La fe no es ausencia de miedo, es decidir confiar aunque el miedo esté presente. Es como un niño que tiembla al cruzar la calle, pero avanza porque su padre sostiene su mano. No porque el peligro haya desaparecido, sino porque confía en quien lo guía. Así somos nosotros cuando Dios va delante. El entorno puede ser incierto, pero el corazón tiene paz. La presencia de Dios no solo cambia el alma, también sana el cuerpo. La ciencia lo confirma, la oración, la fe y la esperanza reducen la ansiedad y fortalecen el corazón. Porque cuando el espíritu descansa, el cuerpo responde. A veces no son tus problemas los que aumentan, sino que desplazaste a Dios del centro. Y cuando eso ocurre, el miedo toma el control. Pero cuando Él vuelve a ocupar su lugar, el temor se disuelve, porque tu mirada deja de enfocarse en Él, y si sale mal, y se centra en el si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El miedo intenta limitarte, Dios quiere liberarte. Y esa libertad empieza cuando dices, Señor, sin ti soy débil, pero contigo soy invencible. Porque el poder no viene de la ausencia de miedo, sino de la presencia de Dios. 8. Cuando Dios es primero, tu propósito se revela. Muchos viven con fe, pero sin dirección. Aman a Dios, pero no saben exactamente para qué fueron llamados. Y eso sucede porque el propósito no se descubre con esfuerzo, se revela en intimidad. Cuando Él está primero, tus deseos se purifican, tu visión se aclara y tu alma encuentra dirección. El propósito no es un destino, es una manera de vivir. Es saber que cada día, cada decisión, cada gesto, tiene un eco en lo eterno. A veces no se trata de estar en una plataforma, sino de ser luz en un hogar, consuelo en un hospital, paz en un trabajo lleno de tinieblas. Cuando haces de Dios tu prioridad, ya no compites, ya no envidias, ya no te comparas. Sabes que tu llamado es único y que solo el Creador puede mostrarte los detalles. La verdadera grandeza no está en la fama, sino en la fidelidad. Y cuando obedeces en lo pequeño, Él te confiará lo grande. 9. Cuando Dios es primero, las pruebas ya no te destruyen. Las tormentas revelan que ocupa realmente el trono de tu corazón. Cuando todo tiembla, ahí se ve si confías en Dios o en tus fuerzas. Si Él está primero, aún en medio del dolor puedes tener paz.